Bien, estamos completando nuestra semana, ya es miércoles y vamos a dar un paso más, es decir, hemos avanzado muy rápidamente el primer tema, que era lo que es la calidad del concreto, es decir, el material, ¿no? Su comportamiento, y vamos a ver ahora, vamos a dar un paso más, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a revisar la capacidad, ¿no es cierto?, de una sección a flexión, ¿ya? Sin embargo, antes de iniciar esta parte que corresponde al día de hoy, ¿cierto? El tema del diseño por resistencia, ¿cierto?, que contempla la norma 060, no alcanzamos a revisarla con la normatividad vigente, es decir, con la norma de 060. Así que vamos a revisarla de inmediato, ¿ya? Para que ustedes sepan dónde se encuentran esas características y dónde están sustentadas. Es decir, ustedes tienen que manejar la norma, ¿de acuerdo? Para que no sea un documento aislado que lo veamos de vez en cuando, no. Permanentemente lo vamos a ver. Así que vamos a compartir, un momentito, permítanme. Vamos a compartir el documento, ¿ya? Perfecto, ahí creo que estamos viéndonos. Y aquí tenemos la norma, ¿bien? Este documento está ahí en el aula virtual, así que esperemos que ustedes lo puedan también tener a la mano. Yo les recomiendo que se la bajen. Es decir, este documento va a ser bastante o permanentemente usado, ¿ya? Vamos a irnos entonces, en este caso, al capítulo número 8, ¿ya? El capítulo número 8 creo que está en la página 60, veamos. Sí, ahí está. Capítulo número 8, página 60, de acuerdo, aquí tenemos este documento. Antes, una breve explicación para que no nos desliguemos del contexto, ¿ya? De la norma 060. En principio, que la norma 060 está en el sistema internacional, ¿de acuerdo? Sí, miren, vamos a chequear algunas cosas. Bueno, por aquí estamos. Por ejemplo, estas ecuaciones del módulo de elasticidad, ¿no es cierto? Para el caso del concreto, por ejemplo, miren, ve aquí, vamos a ampliar un poquito más para que se note. Para el módulo de elasticidad del concreto unitario normal, ¿sí? El concreto normal, nos indica aquí que esto es 4.700 por la raíz cuadrada del F'C. Pero a continuación aparece aquí, ¿no es cierto?, en megapascales, ¿está bien? Aparece en megapascales. ¿Y qué unidad es en megapascales? ¿En qué sistema es? Pues obviamente es en el sistema internacional, ¿de acuerdo? Sin embargo, eso significa que nosotros, que estamos acostumbrados a trabajar en el sistema MKS, ¿no es cierto?, vamos a tener que convertir estas unidades, es decir, este coeficiente de aquí no le corresponde o no es el mismo en el MKS que en el sistema internacional. Entonces la pregunta está ahí, ¿cómo vamos a hacer para convertir esto? ¿No es cierto? Entonces, preveyendo estas características, lo que es el buró peruano, es decir, los ingenieros que trabajan en todo esto, pues han anexado a esta norma lo que llamamos el anexo número 2, ¿ya? Ahorita lo vemos. El anexo número 2 es un elemento en el cual, fíjense, acuérdense de esta página, el E sub C 4700 en megapascales, la ecuación 8.3, ¿ya? La ecuación 8.3, aquí la estoy marcando. Vamos a irnos entonces, a ver, está por aquí al final, más abajo todavía. Aquí está. Este es el anexo número 2, página 199, ¿ya? Página 200, si quieren, para que vean directo. Aquí está el anexo número 2. Entonces, tiene en este anexo número 2 todas las conversiones necesarias, ¿no es cierto?, para pasarlas al sistema MKS, es decir, para que no tengamos el inconveniente de trabajar en kilogramos fuerza, centímetros y kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Lo que hace la primera conversión es tomar en cuenta que 1 kilonewton es equivalente a 10 kilogramos fuerza, ¿sí? Y 1 megapascal, entonces, es igual o aproximadamente igual a 10 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces, acuérdense, ¿qué fórmula era la que necesitamos? La 8.3, ¿sí? Aquí está, la 8.3. En la cual, fíjense, el coeficiente ahora ya no es 4.700, sino es 15.000, ¿no es cierto? 15.000 raíz cuadrada del F'C. Y claro, el F'C ya no estará en megapascales, estará en kilogramos por centímetro cuadrado.
y el módulo de elasticidad del concreto se planteará de esa manera. ¿Estamos? Entonces, tienen ahí un documento que les ayuda y así vamos a ir chequeando estos resultados parciales, ¿cierto? Que no permiten la conversión de distintas ecuaciones que iremos utilizando para que usted pueda no tener inconvenientes con respecto a las unidades. ¿Está bien? Las unidades. Eso es para esto, ¿ya? Entonces, hablamos del anexo número 2, ¿sí? Página 199, ¿no? Para tener una referencia muy rápida. Bien, así que estamos en la página 60. Estamos reconociendo que el análisis, ¿no es cierto?, y el diseño nos dice claramente aquí que el método que se utilizará es el diseño por resistencia, ¿ya? Vamos a remarcar esto, el diseño es por resistencia, y ahí está. Acá nos indica que deberá proporcionarse a todas las secciones de los elementos estructurales una resistencia de diseño adecuada. ¿Qué cosa es esta capacidad Rn? La capacidad nominal, ¿de acuerdo? Esta es la capacidad nominal colocada con un factor de minoración. Phi es un factor de minoración, ¿no? Eso decíamos. Y que esto debe ser comparado con la capacidad, perdón, con las cargas externas amplificadas. ¿Y dónde vamos a ver esa segunda parte? En el capítulo número 9. ¿Está bien? Vámonos al capítulo número 9. Esto lo veremos en otro momento. ¿De acuerdo? El capítulo 9 está aquí de inmediato, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Y en el capítulo número 9 nos ratifica, ¿no es cierto?, que las estructuras y los elementos estructurales deben diseñarse, ¿no? Deberán diseñarse para obtener todas sus secciones de resistencia de diseño nominal, ¿no es cierto?, que deben ser por lo menos iguales a las resistencias requeridas, o sea, la resistencia última, ¿ya? Aquí habíamos nosotros claramente especificado la sesión anterior. Ahí vamos a plantear esto, permítanme un segundo. Habíamos identificado entonces nosotros que para el caso de cualquier sección, ¿no es cierto?, para el caso de cualquier sección, ¿no es cierto?, que tiene una capacidad nominal, por ejemplo, a la tracción, ¿no?, que podría ser una fuerza PU, tiene una capacidad de atracción de este elemento de sección rectangular, ¿no es cierto? Entonces, este PU tiene factor de amplificación, es este de acá, el PU, ¿cierto? Y esta es la capacidad de esta sección, ¿sí? Esa sección. Entonces, lo que nos indica aquí es que este factor de phi va a ser siempre, este factor phi es un valor menor que la unidad, ¿de acuerdo? Y a la derecha nosotros tendremos que el RU no va a ser otra cosa que la sumatoria de los gamma por Q sub I. ¿Qué cosa es esto? Esta es la carga, ¿no es cierto? Estas son las cargas que ya habíamos distinguido, que puede ser carga muerta, carga viva, carga de sismo, y bueno, podría haber carga de nieve, carga de viento, empuje lateral, ya iremos progresivamente reconociendo. Y este factor es un factor de ampliación que va a ser siempre mayor que la unidad. ¿Está bien? Así. Entonces, fíjense que la norma es muy explícita en ese sentido. Acá dice, deberán diseñarse bajo este criterio. Todos los elementos. Todos los elementos van a ser ratificados mediante este criterio. ¿De acuerdo? Ese es el diseño por resistencia. Entonces, para un caso específico, es decir, nosotros podríamos de repente pensar, ¿no es cierto? Aquí lo vamos a poner. Para el caso, entonces, por ejemplo, de cargas axiales, ¿no? Para cargas axiales. Entonces tendríamos que phi, ¿no es cierto? P sub n, la capacidad nominal de la sección, tiene que ser mayor o igual a la carga última axial. Para el momento tendríamos phi, el momento nominal, que es la capacidad de resistencia a la flexión, tiene que ser mayor o igual al momento último amplificado. Si tuviéramos un cortante, es decir, de acuerdo al diagrama del cortante que conocemos, y se ha venido trabajando en análisis, phi por el cortante o la capacidad nominal de la sección, si es de concreto esta sección, pues será el cortante del concreto y el acero que está aquí en la parte inferior, ¿cierto? Si aquí tenemos acero, bueno, participará también. Esa capacidad nominal del cortante tiene que ser mayor al cortante último, es decir, todas estas cargas de aquí
son elementos de amplificación, ¿de acuerdo? Son cargas amplificadas. Esas cargas amplificadas provienen precisamente de este desarrollo que tenemos a continuación. Se lo voy a mostrar aquí, ¿no es cierto? Aquí habíamos indicado que tenemos la primera combinación. Esta será la combinación número 1. ¿Está bien? Esta es la combinación número 1, a esto me refiero. En que los gammas serían 1.4 y 1.7 para la carga muerta y la carga viva. Aquí tendríamos la combinación número 2 y la combinación número 3, ¿cierto? Utilizando el signo positivo y el signo negativo, ¿cierto? Así. En el cual tendríamos 1.25 de la carga muerta más la carga viva, más el agregado de la carga exciso, ¿cierto? Y en este último elemento de aquí tendríamos la combinación en positivo para la combinación número 4 y en negativo para la combinación número 5, ¿cierto? Ahí. Perfecto. De tal manera entonces que la norma, eso es lo que quería mostrarles, es muy explícita. Estamos tomando, fíjense, todavía solo estos tres elementos, ¿no es cierto? Que nos indica la ecuación número 9.1, la ecuación número 9.4 y la número 9.5. ¿Está bien? Eso entonces usted debe tenerlo muy claro porque eso es lo que vamos a aplicar progresivamente, ¿no es cierto? Ese es el requisito del diseño de resistencia. Sin embargo, vamos a corroborar dos cositas más, ¿no es cierto? Que la norma nos indica que nosotros vamos a considerar que el diseño de requisito es por resistencia y de servicio. ¿Qué significa esto de resistencia y servicio? Por un lado, lo que acabamos de ver es el requisito por resistencia y esto corresponde a lo que llamamos la primera parte. Aquí está, requisitos por resistencia. Y dentro de esos requisitos por resistencia tenemos la amplificación de las cargas. ¿Está bien? Esto es la amplificación de las cargas. Y aquí tenemos nosotros los coeficientes, estos coeficientes phi, que son menores que la unidad, ¿de acuerdo? Para completar el diseño por resistencia. Pero en la segunda parte, ¿de acuerdo? Aquí está, la segunda parte está referido al diseño por servicio. ¿Está bien? Repito entonces, la norma en su capítulo 9 nos especifica que el diseño es por resistencia y por servicio. Por resistencia se debe cumplir esta relación, ¿no es cierto? Amplificando las cargas y reduciendo la capacidad nominal. Aquí los tenemos, amplificado ya, y aquí los factores de reducción, ¿sí? Por ejemplo, para flexión, este es el primero que vamos a tomar en cuenta, y los demás ya lo veremos progresivamente. ¿Y qué sucede en servicio? Bueno, en servicio significa que debemos controlar, ¿qué cosa? Controlar las deflexiones, ¿de acuerdo? Vamos a controlar las deflexiones, ya lo veremos en su debido momento en cuanto a peraltes, espesores mínimos, y luego en base a eso encontraremos nosotros que existe un elemento de comparación, es decir, tenemos deflexiones máximas admisibles. Eso lo veremos un poquito más adelante, ¿no? De repente en la semana número 5, más o menos, ¿ya? En la semana número 5. Entonces, si usted quiere tener clara noción de lo que queremos nosotros desarrollar, que es el diseño por resistencia, el capítulo 9 nos dice, señores, los requisitos son por resistencia y servicio. Resistencia, lo estoy reiterando, dado que en la última sesión, pues no nos dio a desarrollar esta parte, ¿no? Para completar, ¿de acuerdo? Bien, me gustaría saber si tienen alguna inquietud, alguna duda. Esto se ha aclarado, por favor. Si todos estamos de acuerdo, ya saben cómo manifestarlo. Si tenemos alguna inquietud, por favor, este es el momento de comentarlo para dar el siguiente paso. Muy bien. Gracias, Helkin, Joseph, Aarón, son los que puedo ver. Mauricio, Miguel. ¿Podría explicar de nuevo lo de RU, resistencia última? Sí, correcto. Vamos allá. Cuando hablamos de resistencia, ¿cierto? Indicamos lo siguiente. A ver, vamos a darle pase al lapicero, ¿ya? Un segundito. Aquí. RU, este RU de aquí, este RU, representa cualquiera de estas alternativas, ¿cierto? Cualquiera de esas alternativas. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos este RU, bueno, propiamente dicho, acá, ¿no es cierto? Aquí, en esa columna, ¿no? Cuando nosotros tenemos que comparar la carga
amplificada, externa. Esta es carga externa, ¿de acuerdo? Y comparamos contra una sección que tiene una capacidad nominal, se debe cumplir esta relación. Entonces, el PU, si yo tuviera carga muerta y solo carga viva, imagínese usted, hace un cálculo por área tributaria y encuentra las cargas de una columna, vamos a ponerle alguna cifra, por ejemplo, 12 toneladas y aquí, no sé, 10 toneladas solo para referirnos. Entonces, este PU nosotros vamos a escoger dentro de las 5 combinaciones, ¿está bien? Entonces tendríamos 5 combinaciones. Y el PU entonces, el PU va a ser el mayor de los 5. La primera combinación vendría a ser 12 por 1.4, ¿cierto? Más 10 por 1.7. Así, ¿no? Y aquí usted encontrará un primer valor. Luego tendríamos la segunda combinación, que vendría a ser 1.25 de la carga muerta más la carga viva. Como no hay sismo en este momento, sería más 0. La combinación 3 sería exactamente igual, porque no tenemos sismo. La combinación 4 vendría a ser 0.9 de la carga muerta, 12, más sismo, que es 0 en este momento, y la combinación 5 vendría a ser 0.9 por 12, por 12, menos 0, ¿cierto? Y de todas ellas escojo el mayor. Entonces, el mayor de esto representa este valor de aquí, ¿ya? Entonces, RU puede darse en su forma axial, en su forma de momento flector y también respecto al cortante, ¿ya? No se preocupe que todo eso lo vamos a aplicar, pero ese es el criterio, ¿sí? ¿Mejor? De No sé acuerdo, si... profesor. Muchas gracias. Ok, muy bien. Ya, vamos a aplicarlo un poquito más adelante, pero vamos primero por la parte teórica. El concepto de resistencia, ¿cierto? Está muy claramente allí, ¿cierto? Es la capacidad nominal minorada, así se le dice. Este Rn no tiene nada que ver con las cargas externas, estos son cargas externas. Esto es la carga, la capacidad nominal, o sea, una sección rectangular tiene una capacidad nominal, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a analizar ahora precisamente, ¿ya? Y esa capacidad nominal minorada, o sea, disminuida, pues tiene que ser aún así, a pesar que es disminuida, tiene que ser mayor que la carga externa. ¿Para qué? Para garantizar el diseño por resistencia. Es como si usted le dijeran, a ver, señor, usted va a cantar. Bueno, usted dice, no hay problema, no puedo cantar. Pero vamos a aplicarle unas posibilidades de disminución. A ver, primero le vamos a vendar los ojos, luego le vamos a agarrar como se mete la mano y se la vamos a amarrar atrás, va a saltar, pero tiene que cantar, ¿no es cierto? Y entonces usted está disminuido en sus funciones y a pesar de todo eso, tiene que cantar. Y es más, le piden que cante a un tono muy alto, por ejemplo, ¿no? Que sería la exigencia externa. Entonces, ese es el criterio, ¿ya? Usted tiene una sección que está sujeta a distintas cargas, ¿no? Recuerde usted que cuando veíamos nosotros las fuerzas interiores de cualquier elemento teníamos carga axial, teníamos un momento flector, teníamos un cortante, ¿se acuerda de eso, no? A eso vamos a llegar, ¿ya? Entonces, bajo ese criterio, amplificamos las cargas externas, a pesar de eso, la capacidad nominal disminuida tiene que ser mayor que la carga externa amplificada. Muy bien, creo que ya le hemos dado suficiente a este tema y entonces lo que sí les pediría que usted pueda realizar ese mismo análisis, ¿no es cierto? Esto es una pregunta teórica, lo tienen que saber ustedes perfectamente y no solo eso. Una vez que entremos ya a los requisitos en flexión, habrán limitaciones, es decir, hay hipótesis. ¿Por qué? Porque la realidad es compleja. Entonces, vamos a entrar con algunas limitaciones, ¿de acuerdo? Eso progresivamente se irá levantando en la medida que usted se va interesando un poquito más en el tema y puede hacer ya alguna investigación mucho más, digamos, severa, ¿no? Mucho más realista, ¿no? Es como si, por ejemplo, no sé, pues, quisiéramos abordar el espacio, ¿no? El espacio es demasiado inmenso, ¿no? Demasiado grande para tratar de entenderlo, pero progresivamente la astronomía y cualquier herramienta que nos permita acercarnos a esas realidades nos permite acercarnos progresivamente, ¿no es cierto?
a menos que nos encontremos con un extraterrestre, ¿no? Y nos explique qué es lo que está pasando allá afuera, ¿no? Ese es un poquito el contexto, ¿ya? Bien, señores, vamos entonces, con esto ya damos por completado el tema de la clase pasada, y ahora sí entramos a una primera parte, ¿no es cierto? A una primera parte que corresponde al diseño en flexión, ¿ya? Entonces, vámonos ahora entonces a reconocer y a establecer los parámetros para poder diseñar en flexión. Naturalmente, estos conceptos de diseño en flexión requieren de nosotros, pues, tener las condiciones específicas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en primera instancia, este diseño en flexión lo vamos a hacer cuando tenemos flexión pura, es decir, para no combinar el efecto cortante y axial y solo que tenga flexión pura, ¿de acuerdo? Entonces, esa va a ser la primera condición. Repito entonces, vamos a entrar al diseño de flexión, es decir, un elemento sujeto a un momento flector, y en la zona de tracción reconocemos que el concreto no va a resistir. Habíamos visto en la clase anterior que la capacidad en tracción del concreto no supera el 10% de su capacidad en compresión, es decir, es muy baja. Precisamente allí es donde va a participar el acero, ¿no es cierto? Va a participar el acero. Pero el diseño que estamos planteando en flexión va a ser bajo la condición de flexión pura, ¿ya? Entonces ahora yo les pregunto, ¿qué debe suceder ya en términos mucho más reales? ¿Qué debe suceder para que la flexión sea pura? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué debe suceder? ¿Cuál es el criterio para que se dé flexión pura? Porque a ver, pongámonos en autos. Si usted tuviera una viga cualquiera y la somete con cargas específicas, cualquiera sea, y lo que usted tiene, en esencia, de acuerdo a las cargas que tenga, tendrá un diagrama de fuerza de momento flector, un diagrama de fuerza cortante, ¿cierto? Eso siempre va a estar. Entonces la pregunta está, ¿a qué se llama flexión pura? ¿Cierto? Para que hagamos esa condición. Y a partir de esa condición podamos encontrar las ecuaciones básicas para diseñar en flexión. A ver, esto es un recordaris de estática y de mecánica de materiales. ¿Al momento máximo? No. A ver, si yo tuviera, a ver, vamos a dibujar acá mismo, espero que se pueda, a ver, acá, ¿no? Vamos a hacerlo por acá. Si yo tuviera una viga, ya aquí, una viga simplemente así, apoyada con una carga, yo tendría dos condiciones, ¿no? La primera que sería mi diagrama de fuerza de momento flector, ¿de acuerdo? Y mi diagrama de fuerza cortante, ¿cierto? Así, ¿ya? Para hacerlo así rápidamente. Entonces, la pregunta está, ¿en qué parte de este elemento voy a ponerle letras entre A, B y C? ¿En qué parte encuentro flexión pura? ¿Dónde encuentro eso? ¿En A, en B, en C, entre A y B, entre B y C? ¿Dónde lo encuentro? En B. En B. No, aquí encuentro el momento máximo, es cierto, pero tengo un cortante. Aquí también. Un cortante positivo y un cortante negativo. ¿Ya? Aquí tengo un cortante, como quiera verlo. En este caso sería lo mismo la flexión entre A y B y C. Sería lo mismo, así es. O sea que es en ninguna de estas partes, ¿cierto? ¿Por qué no tenemos flexión pura? A ver, alguien que me diga eso. ¿Por qué no tenemos flexión pura? ¿Qué debe suceder? Por eso estoy preguntando. ¿Qué debe suceder para que tengamos flexión pura? Porque el ¿Tiene que haber un diseño momento flector? tiene que haber un momento recto. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿qué relación tiene con el cortante? Les agradecería si pueden tomar su micro, porque si me salgo del esquema probablemente esto se borre. ¿Ya? ¿Qué debería suceder? Señores, por favor, aquí no nos olvidemos que estoy poniendo como condición que el diseño en flexión va a ser por flexión pura. ¿Qué significa flexión pura? ¿Qué debe suceder? Dice su compañera que digamos, el momento debería ser constante.
Estoy totalmente de acuerdo, así, debería ser constante, ¿sí? Aquí, así, si el diagrama fuera así, ¿no es cierto? Si fuera horizontal esta línea, sería constante, ¿cierto? Sería constante, eso es correcto, ¿está bien? Porque aquí es variable, fíjense, el momento es variable. Aquí es constante, pero ¿qué debe suceder para que se dé esto? ¿Mm? ¿Qué le debe pasar al diagrama del momento de fuerza cortante? ¿Qué le debe pasar? ¿De dónde sale este diagrama? A ver, sí, ¿No debe haber cortante en aquella sección? no debe de haber, o qué debe ser el cortante. Está cerca, está cerca. Debe ser nulo. ¿Tiene que estar en equilibrio? O sea que no tiene que debe haber ser, fuerza. las fuerzas van a estar, pero tienen que ser nulas. Por ejemplo, si yo tengo una carga P aquí y una carga P acá, ¿no es cierto? Y tengo el mismo caso que el anterior. Entonces, lo que tendríamos sería, mire, ve, cargas, digamos, en las reacciones tendría P desciendo, 0, desciendo, constante y regreso, ¿cierto? ¿Qué ha producido aquí? Que el cortante es 0 para que el momento sea constante. En este caso, se produce la flexión pura. Así, ahí se produce. Aquí no se produce la flexión pura. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis que se hace en el laboratorio se hace precisamente bajo estas condiciones. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los fundamentos para el diseño de flexión pura, perdón, los fundamentos para el diseño de flexión se hace sobre la base del diseño de flexión pura, necesariamente. ¿De acuerdo? Así, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el cortante tiene que ser 0. ¿Y cómo se da esta condición? Cuando tengo esta premisa, ¿no? Esta que tenemos en la parte superior, ¿ya? Así. Muy bien. Espero que esto más o menos se entienda, ¿sí? Esto es solamente el contexto del laboratorio para el análisis del diseño de una sección rectangular, ¿de acuerdo? Ese es el contexto. Y ahorita vamos a ver por qué es así. Bien, entonces, vamos a ver en el desarrollo el comportamiento de una viga a flexión pura. Esa es la razón, ¿cierto? Esa es la razón. Tenemos que trabajar con una sección que tenga flexión pura. Vamos a generar entonces las hipótesis para ese diseño en flexión. Vamos a ver los tipos de fallas que se producen, ¿cierto? Y con eso veremos, ¿qué cosa? Los límites, ¿cierto? Analizaremos una sección rectangular, ese es nuestro criterio, y utilizaremos aquí algunas palabras que van a ir siendo parte de su lenguaje progresivamente en el diseño. ¿Qué cosa es cuantía balanceada? Bueno, es una relación, ¿no es cierto? Y se simboliza con un símbolo que se llama ρ, ¿cierto? Así. ¿Y qué es lo que determina esto? Pues el área del acero, ya vamos a ver eso, el área del acero, entre el área de la sección, ¿ya? El área de la sección. O sea que esta es llamémosle así, es un número adimensional, perdón, es una cifra adimensional, ¿ya? Esto sería entonces la cuantía requerida. Y el acero requerido, ¿no es cierto?, se simboliza de esta manera. El acero requerido se va a dar en centímetros cuadrados, en este caso, y va a estar en función de la cuantía requerida, ¿ya? Va a estar en función de la cuantía requerida. Es como si yo quisiera despejar esta área del acero de aquí, ¿no es cierto? Entonces el área del acero sería la cuantía requerida por la sección. Y como vamos a usar elementos rectangulares, y normalmente vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, la base por la altura, ¿no? Vamos a descontar aquí un recubrimiento y vamos a tener un peralte efectivo, ¿de acuerdo? Un peralte efectivo que le vamos a llamar D. Entonces aquí tendríamos B por D, así. Y ese será el área requerida, ¿ya? El área del acero requerido. Muy bien. Esa simbología la vamos a ir desarrollando progresivamente, pero este es nuestro objetivo para el día de hoy, ¿ya? El día de hoy vamos a tratar de entender todos estos pasos que son importantísimos desde el comportamiento de una viga en flexión pura, que es el inicio del análisis, las hipótesis, o sea, los alcances y limitaciones de este diseño, cómo fallan estos elementos para saber hasta dónde puedo llegar,
¿cierto? Sabemos que vamos a reconocer una sección rectangular y nuestro objetivo será encontrar el área del acero requerido. Y a partir de ahí, claro, si yo tengo el área del acero requerido, póngase, no sé, pues, 8 centímetros cuadrados, y ya podré tomar de una tabla qué barras podríamos tomar. ¿Está bien? Podría emplear de repente 3 barras de 3/4, por ejemplo, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que en el caso de las barras, habíamos observado, y eso tienen que tenerlo también a la mano, en la clase anterior, que el área de una barra de 3/4, el área es 284, ¿cierto? 284 centímetros cuadrados. Entonces, por poner, podemos colocar esto de aquí, ¿no? O podría utilizar, ¿no es cierto? Otra alternativa, podría usar 4 varillas de 5/8, ¿cierto? Sabiendo que cada varilla de 5/8 tiene 2 centímetros cuadrados. Así, ¿está bien? Ese va a ser nuestro objetivo y esperamos llegar a eso, ¿ya? Muy bien, vamos entonces con lo que corresponde a la primera parte. Entonces, habíamos indicado entonces que para verificar el comportamiento de una viga sujeto a flexión, lo que vamos a someter es a una viga simple a un par de cargas con una intensidad variable. ¿Qué significa esta intensidad variable? Esta intensidad variable significa que primero vamos a colocar el sistema con una carga 0 y luego vamos a ir incrementando la carga hasta llegar a una carga última, es decir, en la cual se produce la rotura. ¿Está bien? Es decir, aquí tenemos una velocidad de desarrollo de la carga desde 0. ¿Y por qué hacemos esto? Porque esto se da en la vida real. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a vaciar una viga, por ejemplo, ¿no es cierto? Primero la encoframos, ¿cierto? La base, colocamos todo el acero, ponemos los elementos laterales y los cerramos y vaciamos, ¿cierto? Y entonces esperamos que fragüe y por lo menos tenemos un tiempo perentorio para desencofrarlo y entonces no tenemos ninguna carga. Cuando desencoframos, cuando lo desencoframos, recién entonces el elemento comienza a trabajar, es decir, comienza de una carga 0, comienza a trabajar, y luego le vamos a colocando ladrillos, le vamos colocando la losa, y así, y va incrementándose la carga, ¿no es cierto? Se va incrementando la carga. ¿Cuándo llega a su carga última? Pues cuando haya un sismo, ¿no es cierto? Y se someta al máximo de esfuerzo, ¿no? Si es que se llega a dar ese caso. Mientras tanto, estará en un rango, ¿no es cierto? Estará en un rango esa viga, de tal manera que soporte la carga, el peso propio, la carga de la losa, las sobrecargas y así todo ese proceso, ¿no? Por eso entonces que se habla de una carga de intensidad variable, ¿de acuerdo? Desde 0, ¿no es cierto?, hasta que la viga falla, ¿ya? Así. Por lo tanto, el elemento, esta viga va a pasar por 3 etapas, ¿sí? Va a pasar por 3 etapas. Entonces, el modelo que se utiliza en laboratorio, y si ustedes revisan cualquier video, lógicamente de un desarrollo de diseño de flexión bien ejecutado, se utiliza 2 cargas, pero esas cargas, ¿no es cierto?, esas cargas P, se hacen a través de un equivalente, es decir, se pone un rodillo aquí, aquí otro rodillo, ¿de acuerdo? Y se le pone un elemento suficientemente rígido, ¿no es cierto? Y el sistema aplica una carga P única, ¿sí? Entonces, esta deriva a 2 cargas, ¿para qué? Para que el diagrama que nosotros queremos que se suscite es precisamente este de aquí, ¿no es cierto? Que tengamos precisamente en este rango, en esta zona de aquí, tengamos flexión pura. ¿Está bien? Y claro, este área del acero requerido, pues se ve. Entonces, el elemento, en la medida que está sujeto a estas cargas, va a estar primero dentro de un rango elástico no agrietado. ¿Qué significa esto? Un rango en el cual el concreto todavía es capaz de resistir. O sea, estamos con una carga muy pequeña y podríamos reconocer que todavía estamos dentro del rango elástico, por cierto, pero que la tracción, ¿no es cierto?, en el concreto todavía es menos del 10% del F'C, ¿no? Habíamos dicho, y se lo reitero, que la capacidad de interacción es aproximadamente el 10%. Por ejemplo, si yo tuviera un concreto para una F'C de 210
y tuviera entonces la décima parte de 21 kilogramos por centímetro cuadrado, este estado elástico no agrietado estaría en un rango entre 0, ¿no es cierto? El esfuerzo, me refiero al concreto, en un rango entre 0 y 21, ¿no? Una vez que pasan los 21 kilogramos por centímetro cuadrado, entraríamos a un rango elástico agrietado. ¿Por qué? Porque el concreto, al superar su estado máximo de tracción, 21 kilogramos por centímetro cuadrado como referencia, póngase 30, si ya llegamos a 30, el concreto pues simplemente se fisura, se abre. Y recién en ese instante el acero, el refuerzo colocado aquí en la parte inferior, ¿no es cierto?, se entera que tiene que trabajar. Mientras esté dentro del rango menor que la décima parte, ¿no es cierto?, del estado de compresión, o sea, 210, o sea, la décima parte de 21, el acero ni siquiera se entera que está allí y para qué está. Solo después que se agriete el concreto, que es el rango elástico no agrietado, pasa a un estado elástico agrietado y el acero comienza a trabajar. ¿Y cómo es que trabaja? Bueno, dado que tiene adherencia en sus estrías, entonces comienza a estirarse dentro de un rango elástico. Por eso se le llama estado elástico agrietado. ¿Quién es el agrietado? El concreto. ¿Quién está en el rango elástico? El acero. Cuando hablamos aquí del estado elástico no agrietado, ¿de quién hablamos del no agrietado? Del concreto. ¿Está bien? Del concreto. Bien. Quiere decir entonces que si sigo incrementando la carga, el elemento entonces va a seguir estirándose hasta un estado en el cual entre al estado plástico y entonces lógicamente va a alcanzar su estado de rotura. ¿Listo? Ese es el procedimiento. Muy bien. De tal manera entonces que vamos a distinguir este estado elástico no agrietado. Este primer estado, ¿no es cierto?, los esfuerzos de compresión y tracción de la sección no superan la resistencia del concreto, por lo cual no presentan rajaduras, ¿no? Y esto es lo que se da, ¿ya? Fíjense entonces aquí, lo que disponemos a la vista es lo siguiente, ¿sí? En primera instancia, pues reconozcamos, tengo esta sección corresponde a la mitad, ¿cierto? Exactamente la mitad para garantizar que estamos dentro de un rango de presión pura. Yo tengo, bueno, asignado una cantidad de acero, bueno, la que sea necesaria, ¿no? De tal modo que en este primer estado elástico no agrietado, ¿qué vamos a concebir? Dos elementos, ¿no es cierto? En la parte inferior tengo tracción. Usted puede reconocer aquí, hay tracción en la parte inferior. Y en la parte superior tengo compresión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos recuerdan que en mecánica de materiales indicamos que el eje neutro pasa por el centroide, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente nos engañaron, ¿no? Porque en realidad no pasa por... Bueno, sí pasa en realidad si es que la sección fuera solo de concreto, pero en este caso no es solo de concreto, sino que ahora tiene acero. Bueno, no podemos en este momento hacer el análisis de la conversión del acero al concreto, lo vamos a hacer después, pero vamos a reconocer que tenemos aquí dos materiales. Por lo tanto, el eje neutro, en principio, ¿no es cierto? En principio va a estar muy abajo. Aquí está, este EN representa el eje neutro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se produce? Se produce que el esfuerzo, ¿no es cierto?, de tracción del concreto, eso significa el esfuerzo de tracción del concreto en la parte, lógicamente, inferior que está traccionada, es menor que el esfuerzo de rotura. ¿Y qué cosa es el esfuerzo de rotura? Bueno, es el FT, es decir, cuando el concreto todavía está debajo del 10% de su F'C, ¿de acuerdo? Así. Como les decía, si tuviéramos una F'C de 210 y estamos en un rango de menor de 21 kilogramos por centímetro cuadrado, entonces estamos dentro de un rango elástico no agrietado porque el concreto todavía no se ha agrietado. Y el acero ni se entera que está trabajando. Esto en la parte de tracción. Y en la parte de compresión tenemos que el FC, o sea, el esfuerzo en compresión, respecto del esfuerzo prima C, o sea, el máximo esfuerzo de concreto, está todavía muy lejano. Esta doble menor que significa mucho menor que, ¿ya? El esfuerzo de concreto es mucho menor que el F'C, ¿sí? Y aún así, esto puede seguir avanzando la carga, ¿no es cierto? Y nos encontramos que el límite, ¿no? El límite del estado elástico no agrietado precisamente es cuando
el esfuerzo de tracción de concreto, o sea, en la parte inferior, se aproxima al esfuerzo de rotura. Cuando lo alcanza, pues alcanzamos ese límite, ese estado elástico no agrietado, para pasar al siguiente nivel. En ese rango, en ese tramo, porque hemos seguido incrementando la carga, el eje neutro va a comenzar a subir. ¿Por qué? Porque este esfuerzo va a aumentar. Y aquí existe una lineabilidad, es decir, es directamente proporcional, si ustedes se dan cuenta, directamente proporcional respecto del eje neutro, ¿no? Existe una correlación lineal, porque tenemos esta relación aquí, eso se ha demostrado en el laboratorio, de tal manera que a pesar de esto, a pesar que estamos ya en el límite, ¿no es cierto?, para entrar al otro estado, pues lógicamente el FC, o sea, el esfuerzo del concreto, es todavía mucho menor que el esfuerzo prima C. ¿Listo? Bien, me gustaría saber si hasta acá se ha entendido esta parte, si hay alguien que desee que se actualice algo, porque vamos a entrar a los dos estados siguientes que nos determinan, ¿no es cierto?, el proceso completo del desarrollo del análisis. ¿Alguna inquietud? Bueno, este material está en el aula virtual ya, ¿cierto? A ver, se lo voy a mostrar. Permítame un segundo. Permítame un segundo, nada más, por favor. Aquí tenemos el aula virtual. En la segunda unidad, ¿está bien? Ya está activado esto. Estamos trabajando esta unidad. Y este tema que estamos desarrollando se encuentra aquí, ¿ya? Tenemos aquí para varias semanas. Si se acuerdan, yo les había comentado que todo esto nos va a llevar hasta la quinta o sexta semana tranquilamente, ¿no? Aquí tenemos prácticamente la práctica número 1 y el examen parcial. O sea que aquí ustedes pueden adelantarse, estúdienlo y, bueno, pues van a aprovecharlo al máximo. Lo que estamos desarrollando se encuentra aquí, ¿ya? Muy bien. De tal manera, entonces, que espero que se haya entendido la primera parte, que es el estado elástico no agrietado. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud al respecto, señores? ¿Todo en orden? A ver, creo que habían acá 3 que no haya cortante. Sí, habíamos dicho que el cortante era 0. ¿Sí? ¿Todo en orden? Ajá, muy bien, gracias. Tenemos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Todavía no llegamos ni al... Bueno, estamos en el 30%, creo. 15, 18, 20. A ver, dígame, Brian. Por favor, una consulta, ¿por qué el eje neutro va subiendo? Ya, correcto, muy bien, gracias por la pregunta. A ver, lo vamos a hacer aquí, permítame ampliar esto de acá. Un segundito. Ya, aquí lo vamos a hacer, fíjense. Puede ser con otro color, espero que pueda pintar. Uy, señor. Un ratito, permítame, vamos a darle otro color. Aquí, ya, ok, mire. Entonces, el concreto, ¿no es cierto? Aquí, en la parte inferior se está traccionando, ¿no? Se entiende claramente que aquí nosotros tenemos una deformación, ¿no es cierto? Eso creo que todos lo entendemos acá, ¿ya? Entonces, este análisis de este elemento que estamos viendo aquí se está suscitando en esta sección. Por lo tanto, yo tengo aquí una distancia, voy a marcarla, una distancia en esta línea vertical que representa esa distancia, ¿está bien? Representa el FCTE, o sea, el esfuerzo de compresión, el esfuerzo de tracción del concreto, ¿ya? A esto me refiero. El esfuerzo de tracción del concreto, que es esta distancia aquí, esa que estoy dibujando de color amarillo. Y en la parte superior tengo esta longitud de aquí, ¿cierto? Que es el esfuerzo de compresión del concreto. Recuerde, aquí lo tenemos en compresión y aquí lo tenemos en tracción, ¿no? Acuérdense de mecánica de materiales, ¿no? Bueno, entonces, si esta es digamos, el esfuerzo que podemos medir en tracción, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer, aquí tenemos una carga, ¿no es cierto? Una carga P, que ya es distinta de 0, ¿de acuerdo? P1. Y aquí ya aumentó la carga, una carga P2, que es mayor que P2, es mayor que P1, ¿cierto? Por lo tanto, esta distancia aquí se encontraba de este lado, aquí nada más, ¿de acuerdo?
Fíjense, entonces, si nosotros trazamos una línea recta hasta aquí, la intersección con la línea vertical va a ser este punto. ¿Está bien? Va a ser este punto. Si yo esta línea, en vez de que se quede aquí, la hago crecer, ¿está bien? Fíjense, si la hago crecer hasta aquí, ¿cierto? Y trazo una línea a este elemento de acá, a este punto de aquí, ¿cierto? Pues obviamente, si usted se da cuenta, la intersección va a subir, ¿está bien? Va a subir. El punto de intersección que estaba originalmente ahí, va a subir a este punto de aquí. Esa es la razón por la cual se reconoce que el eje neutro comienza a subir. ¿Está bien? No sé si eso explica lo que ha preguntado su compañero. ¿Mejor? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Ya tenemos el primer estado, entonces, que usted debe reconocer, el estado elástico no agrietado. Y vámonos entonces ahora a reconocer el estado elástico agrietado. ¿Qué significa el estado elástico agrietado? Que el concreto ya falló, o sea, ya se fisuró, ya se fisuró. En la parte inferior ya se fisuró. Y entonces es el acero, ¿no es cierto?, el que se entera que tiene que trabajar. Se entera que tiene que trabajar el esfuerzo en tracción y asume íntegramente, ¿no es cierto?, esa tracción. El refuerzo, entonces, el acero, asume la tracción. ¿Por qué? Porque el concreto ya se rompió, ¿no es cierto? A ver, para entender esto, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros en este momento? Vamos a darle otro colorcito para que se vea mejor. Ya. En este instante, en el estado elástico no agrietado, esto no se ha fisurado. Si pasamos de este nivel, el concreto ya se fisuró hasta acá, ¿no? Así. Si esta es esta base de aquí, y no quiero complicar este dibujo, si es esta base de ahí, entonces esto se traccionó, se fisuró. ¿Y a quién va a encontrar aquí? Pues ¿a quién va a encontrar? Pues va a encontrar al acero. Si yo fisuro esta parte de aquí abajo, encuentro al acero. Entonces, él es el que asume la tracción. Porque recuerden que esta zona inferior siempre va a estar en tracción. Por lo tanto, al fisurarse, ya encuentra el acero y entramos a la segunda consideración, ¿no? El segundo estado elástico. Por eso es que nos dice aquí claramente que el esfuerzo de tracción es absorbido íntegramente por el refuerzo. Y el acero, entonces, ya se entera que él está ahí para trabajar. La sección se vuelve menos rígida porque ya perdió sección, ¿cierto? Su inercia disminuye, ¿está bien? ¿Por qué disminuye su inercia? Porque ya ha habido una parte fisurada. La altura total ya no es h, ya está disminuida. Está disminuida por lo menos hasta donde esté el acero, ¿está bien? Y como el acero se va a estirar, la grieta va a seguir subiendo, por lo tanto su inercia va a seguir disminuyendo y por ende, ¿no es cierto?, el eje neutro va a seguir subiendo de manera lineal. ¿Listo? Muy bien. Veamos entonces qué sucede en ese estado. A ver, tenemos una inquietud, no hay problema, hay que resolver nuestras dudas. A ver. Así es. Todo el recubrimiento, no es casi todo, sino todo el recubrimiento se lo lleva de encuentro. Ya desapareció el recubrimiento, ¿no es cierto? Y el acero es quien se entera y tiene que trabajar. O sea, se comienza a estirar. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias por el comentario. Bien, de tal manera entonces que nosotros estamos reconociendo, ¿no es cierto?, que ya estamos en esta etapa. ¿Qué ha sucedido en este caso, no? A estas instancias, ¿qué es lo que ha sucedido? Que el esfuerzo de tracción del concreto, este esfuerzo de tracción del concreto, es mayor que el esfuerzo máximo, o sea, de rotura. Y si es que es así, entonces ya esto se fisuró y el acero que estaba aquí durmiendo, lo estoy colocando en forma lineal, comienza a trabajar, o sea, tiene un esfuerzo, ¿de acuerdo? Tiene un esfuerzo, ¿ya? Ese esfuerzo, entonces, naturalmente, como la carga, esta es una carga 3, ¿ya? ¿Cierto? Como la carga todavía no es tan alta, todavía el esfuerzo, ¿no es cierto?, es menor que el esfuerzo de fluencia. ¿Qué es el esfuerzo de fluencia? Ya habíamos visto en la clase pasada, ¿no? La norma nos dice, señores, solo tengo dos rangos. El FI, bueno, se supone que esto es así, ¿no? Bueno, entonces, este FS se encuentra por aquí. Aquí se encuentra este FS, ¿de acuerdo? Todavía estamos dentro del rango elástico, ¿de acuerdo? Estamos dentro del rango elástico.
Sin embargo, la carga va a seguir aumentando, ¿ya? Y este Fs va a seguir subiendo, ¿no es cierto?, hasta que se encuentre en este rango que pasa del rango elástico al rango plástico, ¿de acuerdo? Eso será en la siguiente etapa. Muy bien. Eso quiere decir entonces que esta distancia va a seguir extendiéndose porque si ya se rompió el concreto, el acero está trabajando y al estar trabajando en una primera etapa, fíjense, las estrías van a ayudar, tenemos estas fuerzas, luego vamos a seguir estirando, ojo, las estrías van a ayudar, pero esto va a seguir estirándose, aquí tendríamos una carga 3, aquí tendríamos una carga 4, y este elemento va a seguir estirándose y se va a ir adelgazando, ¿cierto? Un P5, así, está bien. Y eso significa que esta distancia va a ir creciendo, ¿cierto? Y entonces, lógicamente, aquí esto va a ir aumentando. ¿Qué es lo que pasa? Eso es en la zona de tracción. ¿Qué pasa en la zona de compresión? La zona de compresión, que es esta parte de arriba, ¿no es cierto? Va a tener un FC muy semejante al 50%, o sea, alcanza la mitad de la capacidad máxima en compresión. Logra alcanzar el 50%, ¿de acuerdo? Así. Y luego, entonces, este rango es el más alto. ¿Por qué? Porque estamos transitando desde que el acero despertó, aquí, despertó hasta que, ¿no es cierto?, va a alcanzar el estado plástico y aquí ya no tenemos alternativa, ¿no es cierto? Veamos la siguiente y última fase. En el estado de rotura nos indica que el refuerzo alcanza la fluencia, ¿no es cierto? Aunque el concreto no llega a su resistencia máxima, los esfuerzos de concreto adoptan una distribución parabólica y el elemento falla por aplastamiento. Veamos qué se suscita, ¿no? Cuando nosotros ya hemos incrementado la carga, ya este elemento de aquí alcanza, como usted ve y lo hemos indicado aquí, ¿no es cierto? El Fs alcanza, es decir, esto de aquí, está subiendo hasta que alcance el Fi. Entonces, en ese instante ya estamos entrando al rango plástico, ¿sí? Al rango plástico. De tal manera que ya el comportamiento ya no va a ser lineal, ¿ya? Ya no va a ser lineal. Fíjese que cambia de este estado lineal a un estado parabólico, ¿ya? Voy a completar la parábola. Aquí esta es una parábola, así, ¿no? Y sigue completándola, pero falla cuando alcanza un rango, aquí voy a marcar, esta es la zona de compresión. Fíjese cómo ha ido cambiando la zona de compresión. Aquí tenemos la zona de compresión. Esta es la zona de compresión. Se ha ido reduciendo. Ha sido primero lineal, triangular, en forma parabólica, trunca. Y cuando la cresta, ¿cierto?, alcanza el F'C, el elemento falla. ¿Está bien? Ahí alcanzó la falla. ¿Listo? Entonces, este es el estado de rotura, el estado en el cual alcanza el F'C máximo. Sin embargo, el comportamiento ya no es lineal. El eje neutro ha subido al máximo. Ya vamos a ver que esta distancia se llama un valor de C. Ya lo vamos a ver de esto. Y entonces el elemento falla. Es decir, el acero simplemente fluye. ¿Está bien? El acero, entonces, si tuviéramos aquí un Fn, ¿cierto? Lo que se produce, ¿qué cosa es aquí? Una zona de estricción. ¿Recuerdan de eso? Mecánica de materiales, ¿cierto? Y luego el acero falla. ¿Está bien? De tal modo que esos son los tres estados, ¿de acuerdo? El estado elástico no agrietado, el estado elástico agrietado y el estado de rotura. Señores, esto es teoría, ¿de acuerdo? Fundamentos para el análisis del diseño de flexión, ¿ya? Entonces, sobre esta base, ¿no es cierto? Sobre esta base, vamos a considerar las hipótesis del diseño de flexión. Yo les sugiero que revisen bien esta documentación porque suele venir siempre preguntas de teoría, ¿está bien?, sobre estos temas. Siempre los proponemos, siempre los revisamos, pero los alumnos no lo explican bien. Esta vez me he detenido todo lo necesario para reiterarles la explicación debida y si ustedes tienen alguna inquietud, pues este es el momento, ¿está bien? Este es el momento, ¿sí? Precisamente en la clase anterior he tratado de avanzar toda esa parte que es netamente de material, ¿cierto? Concreto y acero,
para detenerme un poquito más en estos estados, ¿ya? Porque son importantísimos, ¿ya? Si usted no entiende esto, entonces no estamos entendiendo el diseño en concreto. Es decir, aquí estamos tratando de meternos lo más profundo posible para ir paso a paso entendiendo el comportamiento del concreto, la zona de compresión, y en la zona de tracción tratando de entender qué le sucede al acero. Muy bien, tenemos una inquietud, permítame un segundo. ¿Qué tal, profesor? David, dígame usted. Sí, de acuerdo. En el estado de rotura se alcanza el esfuerzo de fluencia y también el esfuerzo de compresión del concreto, como para que falle. Sí, Primero el así de es. fluencia, como indicó, la sección del acero disminuye, y luego falla el concreto, que en la parte superior, cuando la parábola alcanza su máximo, ¿no? Su pico, por ejemplo. Sí, la idea es que, fíjense, la idea, o sea, y eso ya usted se está adelantando un poquito, está bien. La idea es, usted está tratando de encontrar la explicación de la falla. La idea es que primero falle el acero, ¿de acuerdo? Primero falle el acero y luego falle el concreto. Eso se llama diseño, ¿no es cierto? Diseño por conductividad, es decir, que nosotros, eso es lo que aspiramos. Lo que no aspiramos, ¿no es cierto? ¿Cómo garantizamos nosotros que es un buen diseño? Un buen diseño se garantiza cuando garantizamos que primero fluye el acero, no que falle el concreto. Si falla el concreto primero, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama una falla frágil. Lo vamos a hacer de inmediato, ¿ya? Una falla frágil no queremos, ¿ya? Cuando el concreto falla primero, en vez del acero, eso se llama una falla frágil. Si queremos que, como nos proponemos, si vamos a diseñar nosotros con una falla dúctil, queremos que el acero falle primero y luego falle el concreto. Eso sería una falla dúctil, que es la que vamos a buscar nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando ambos fallan al mismo tiempo? ¿No es cierto? Y eso, cuando ambos fallan al mismo tiempo, es una falla balanceada. ¿Sí? Una falla balanceada, que tampoco es la que queremos. A ver, ahora entonces me pregunto, ¿por qué quiero que falle primero el acero? Esa es mi pregunta, ¿no es cierto?, que nos haríamos. ¿Por qué el profesor quiere que falle primero el acero y que no fallen los dos al mismo tiempo? Es muy simple. Fíjese, si usted estuviera en una situación de una eventualidad sísmica muy severa, entonces nosotros, si viéramos hacia arriba, ¿no? Miráramos una viga y observan ustedes que la viga comienza a rajarse, ¿está bien? Usted va reconociendo que está ya dentro del estado elástico agrietado. Si esta fisura sigue creciendo más, ¿no es cierto?, usted puede intuir, así por supervivencia, ni siquiera por razonamiento, sino por supervivencia, de que eso en cualquier momento puede fallar. Entonces, si nosotros orientamos ese tipo de diseño a una falla dúctil, lo que estamos procurando es de que el concreto haya fallado en tracción, ¿no es cierto?, y el acero, a pesar de que está en su zona de la estría, o sea, esa zona de fricción, ¿no?, todavía tiene un poquito de aguante para que usted salga, es decir, prevé un posible accidente, nos dé una posibilidad de evacuación, ¿está bien? Entonces, eso es lo que procuramos. Pero si el concreto falla de inmediato, es decir, falla el concreto y el acero no se ha estirado, usted no va a ver fisuras o va a haber fisuras muy pequeñas y el objeto le va a caer encima en la cabeza, ¿está bien? De tal modo que no va a tener oportunidad de evacuación. Esa es la falla frágil, o sea, cuando el concreto falla antes que el acero. Y la falla balanceada es cuando ambos fallan al mismo tiempo, cosa que tampoco le da oportunidad, ¿no es cierto?, de una posible evacuación. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros tratamos de entender aquí, cómo es el comportamiento a lo largo de una carga que va incrementándose. Y nos encontramos con este estado final de falla. Y lo que pregunta su compañero es muy razonable, es decir, la pregunta que se me viene es, ¿quién va a fallar primero? ¿Cierto? ¿La zona de tracción o la zona de compresión? Pues lo que vamos a buscar es que falle la zona de tracción. ¿Por qué queremos que falle la zona de tracción primero que la de concreto? Porque la zona de tracción, al nosotros físicamente observar por debajo, es decir, por debajo de esto, podemos observar las fisuras, nos va a dar oportunidad para una evacuación.
¿cierto? Sin embargo, la otra alternativa, si fallara en la parte superior, en la parte de concreto, esto simplemente colapsa, ¿ya? Colapsa, ya veremos algunos ejemplos, ¿no? Y si fallan ambos al mismo tiempo, que es una falla balanceada, pues obviamente tampoco me da oportunidad, ¿ya? Ya, espero que eso le haya servido un poquito para la explicación, o si es que otra era la pregunta, por favor, usted me replica su consulta. No, profesor, me quedó claro todo. Gracias. Perfecto, muy bien. Esto de aquí es importantísimo y repito, me voy a tomar todo el tiempo necesario porque a veces los alumnos, y lo digo con mucha lástima, saben calcular, pero no tienen la menor idea por qué lo hacen. Yo al final vamos a tener preguntas, digamos, individuales. En la sustentación vamos a preguntar, yo les pregunto, ¿no? ¿Por qué usted quiere que la falla sea dúctil, ¿no? O cuál es el diseño o qué procuramos. Y me dicen, ¿no? Quiero que falle primero el acero. Pero ¿por qué quiere que falle el acero primero? No me logran explicar. Entonces tenemos que remontarnos, como estamos viendo en este caso, que para que llegue a la rotura, el estado de rotura, hay todo un proceso, ¿de acuerdo? Todo un proceso. Y todos estos gráficos nos ayudan a explicar, ¿ya? Nos ayudan a explicar. Cuando nosotros en la primera pregunta de la práctica número 1 de teoría, yo les pida expresar o identifíquenme qué cosa es el estado elástico agrietado, muchos alumnos que hacen, me copian exactamente lo que está aquí, pero no me dicen nada más, o sea, no me explican, ¿de acuerdo? Entonces usted tiene que tener en sus propias palabras la posibilidad de explicar. No importa que sus palabras de repente a veces no sean las adecuadas, pero sí me lleve hacia el objeto, o sea, cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, de este diseño, y ya vamos a ver más adelante cuáles son las limitaciones también, porque fíjense, aquí estos triángulos, ¿no es cierto?, son fáciles de manejar en términos, digamos, de área, de un bloque, digamos, de determinar el centroide, ¿no es cierto?, la aplicación de la carga en compresión. Pero cuando yo entro aquí a esta parábola trunca, ya la cosa cambió, ¿no es cierto? Imagínense usted encontrar el centro de gravedad de esta parábola trunca, ¿no es cierto?, para aplicar la carga en compresión. Recuerde usted que aquí tengo carga en tracción, en esta parte, permítanme un segundo. A ver. Aquí tengo carga en tracción, acá abajo, ¿cierto? Y aquí en realidad tengo una carga en compresión, por equilibrio. Si ustedes se encuentran nada más que equilibrio, ¿cierto? Arriba entra en compresión y abajo en tracción. Entonces la pregunta está, pues colocar aquí estas cargas en compresión al centro de gravedad son muy fáciles, ¿sí? Son muy fáciles. Y observe usted que la zona de compresión ha ido subiendo, pero aquí ya me encuentro en problema, ¿no es cierto? Ya me encuentro en problemas porque la verdad que no sé de dónde voy a colocar esa carga en compresión, porque esta es una parábola trunca, ¿de acuerdo? Y es más, esta altura de aquí, esta de aquí, o sea, la zona trunca representa el 85% del eje prima C. Este de aquí es 0.85 del eje prima C, ¿no? Hasta acá, ¿ya? Así. Muy bien, espero que se haya podido entender entonces los tres estados de rotura, ¿cierto? Perdón, el estado elástico, ¿no es cierto? Los tres estados elásticos, el estado elástico no agrietado, el estado elástico agrietado y el estado de rotura, para llevarnos al estado final, ¿no es cierto? Ahí, bueno, nos hemos adelantado un poquito, pero vamos a ver que el diseño que buscamos es un diseño dúctil, ¿de acuerdo? Y claro, para que se cumpla eso, hay otros parámetros que debemos cumplir. Muy bien. Entonces, vamos a plantear las hipótesis, es decir, las condiciones, de acuerdo a la ACI, para que se pueda realizar el análisis y el desarrollo del diseño. Es decir, hasta el momento estamos tratando de entender internamente qué sucede, pero todavía, como se dice, no tenemos ninguna ecuación, no tenemos ninguna fórmula, no tenemos nada, ¿cierto?, para encontrar la relación del momento externo y la capacidad interna de la sección. Bien, vámonos primero por las hipótesis, ¿de acuerdo? La primera hipótesis indica que las deformaciones del concreto y el refuerzo son directamente proporcionales a su distancia al eje neutro, excepto en vigas de gran perante. Fíjense si nosotros hemos ido reconociendo, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacerlo por aquí. Al principio, uy, que está feo esto, pero no importa, ya. Existe una lineabilidad, ¿no es cierto? Este es el eje de tracción del concreto y este es el eje del concreto. Entonces, ¿qué nos dice acá?
que las deformaciones, que también la podemos trabajar en base a deformaciones, esta sería la deformación del concreto, perdón, esta es la deformación del concreto y esta es la deformación del acero cuando estemos en el estado elástico agrietado, pues son, dice, directamente proporcionales a la distancia del eje neutro. Pues eso es correcto, hemos visto en los estados que eso se da, ¿no? Solamente no se da en el estado final, en el estado de falla, ¿no? Siguiente, segunda hipótesis, que el concreto falla al alcanzar una deformación unitaria última de 0.003. Sin embargo, esto para concretos normales. Sin embargo, podría variar hasta 0.04, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la deformación del concreto puede alcanzar, normalmente alcanza esto, pero podría llegar, ¿no es cierto?, hasta este valor, ¿ya? ¿Dónde está eso? Acá arriba. ¿Ya? Entonces, la capacidad del concreto a comprimirse, ¿no es cierto?, tiene esta deformación unitaria. Recuerde que la deformación unitaria, ya esto es mecánica de materiales, es la deformación total entre la longitud original, ¿cierto? Es una cifra adimensional, ¿ya? Muy bien, entonces esa es la segunda hipótesis. La tercera hipótesis, el esfuerzo en el acero antes de alcanzar la fluencia es igual, ¿no es cierto?, al producto del módulo de elasticidad por su deformación unitaria. Para deformaciones mayores que a la fluencia, el esfuerzo será independiente de la deformación e igual a FI. Ya, esto de aquí es un trabalenguas, pero es muy sencillo. Vamos a interpretarlo. Nos dice que el esfuerzo, ¿está bien? El esfuerzo del acero. ¿Qué cosa es el esfuerzo del acero? A ver, esfuerzo en general, ya lo hemos visto por mecánica de materiales, esfuerzo es signo, ¿cierto? Pero el esfuerzo del acero es el Fs. ¿Está bien? Fs. Dice, antes de alcanzar la fluencia. Entonces, quiere decir que antes de alcanzar la fluencia es el rango elástico. Entonces, tendremos que reconocer que tenemos lo siguiente, miren. Aquí tengo el esfuerzo en general y la deformación unitaria, ¿no es cierto? De tal modo que este de aquí es un Fs, ¿de acuerdo? Dentro del rango elástico. Y habíamos reconocido, ¿no es cierto?, módulo de Young, que es la tangente, E es igual a esfuerzo sobre deformada, ¿cierto? Así, ¿se acuerdan de eso? Entonces, si lo que estamos buscando es el esfuerzo del acero, entonces podríamos reemplazar acá y despejar. El esfuerzo del acero es igual a E por epsilon. Y eso es lo que dice aquí. El esfuerzo en el acero antes de alcanzar la fluencia, eso significa en el rango elástico, aquí en este rango, es igual, o es igual al producto del módulo de elasticidad, ¿está?, por su deformación unitaria. Aquí está, ¿cierto? Así. Entonces, esta hipótesis nos indica que estamos trabajando dentro de un rango elástico. Dice, hasta alcanzar, dice, para deformaciones mayores que el de influencia, es decir, para deformaciones mayores que influencia, recuerde que aquí tenemos la deformación unitaria. Esta es nuestra deformación límite en el rango elástico. Entonces, para deformaciones mayores a los de fluencia, es decir, cuando pasemos este punto de aquí, ¿no es cierto?, el esfuerzo, o sea, ahora, segunda parte, el esfuerzo, Fs, dice, será independiente de la deformación, o sea, ya no interesa qué deformación tenga, ¿no? Lo que va a suceder es que el Fs va a ser igual al Fi. Y es cierto, ¿no? Independientemente del valor de Fs, el valor que tenga después de esto, la norma, el ACI nos dice que no debemos superar. Por eso es que lo hace esto de aquí plano, ¿ya? Y aquí tendríamos entonces la explicación de la tercera hipótesis. Muy bien. La cuarta hipótesis nos dice que la resistencia a la tensión, o sea, el esfuerzo del concreto, ¿no? Vamos a poner el esfuerzo del concreto a tensión es despreciable, o sea, es mucho menor, naturalmente, que el F'C, por eso es despreciable. Sin embargo, esto puede representar el F'C sobre 10, ¿de acuerdo? Eso es lo que hemos visto en la clase pasada. Entonces, sin embargo, vamos a despreciar, ¿ya? Vamos a despreciar el esfuerzo
del concreto en tracción. Eso es lo que va a suceder. Pero si queremos analizarla al detalle, podríamos reconocer este valor como el elemento máximo del esfuerzo de tracción del concreto. Muy bien. Número 5 nos indica acá que la distribución de los esfuerzos en la zona de compresión de la sección será asumido de modo que sea coherente con los resultados de los ensayos. ¿Qué dice esto? Otra vez, a ver. La distribución de los esfuerzos de compresión en la sección de concreto será asumido de modo que sea coherente con los resultados del ensayo. ¿Qué significa esto? Que debemos aceptar que de acuerdo a los ensayos, nosotros tenemos aquí una distribución en la zona de compresión, que es una distribución parabólica trunca. ¿Listo? Eso estamos aceptando en la hipótesis número 5. Y entonces aquí viene el punto de quiebre. Bueno, todas estas hipótesis anteriores hasta la número 4, como ustedes han visto, son manejables, ¿no? Todos son explicables. Sin embargo, la hipótesis número 5, que nos obliga a trabajar la zona en compresión en su forma real, parábola trunca, entonces nos impide continuar. Y es ahí donde aparece este personaje, Whitney. Espero que no lo olviden, no lo van a olvidar según mi criterio, y siempre les he dicho a mis alumnos, quien no reconoce a Whitney no tiene derecho a pasar concreto armado, ¿de acuerdo? Porque tiene el fundamento y la solución, ¿de acuerdo? Repito, quien no maneje a Whitney, y eso se lo vamos a pedir ya sea en la práctica, en el examen o en ambas, quien no maneje a Whitney, no creo que debería tener derecho a pasar, porque en realidad no se trata, el curso de concreto armado no se trata de encontrar un número y poner una varilla, no, 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 no. Se trata de entender o tratar de entender el comportamiento del concreto, a pesar que, ¿no es cierto?, es complejo este material, tenemos algunas hipótesis básicas, o sea, limitaciones. Todo lo que estamos viendo ahí, de la 1 a la 5, no todo se cumple, ¿de acuerdo? Pero nos permiten acercarnos a la realidad. Y en ese sentido, entonces, Whitney va a tener un aporte muy fuerte, ¿no? Porque es lo que dice el número 6. Los requerimientos del punto número 5, es decir, la distribución parabólica trunca, eso se refiere a los requerimientos del punto 5, son satisfechos, o sea, los resuelve la distribución rectangular propuesta por Whitney. ¿Qué significa esto? Que este señor se dedicó y estudió ese comportamiento del parábola trunca en la zona de compresión y lo transformó, lógicamente con bastante laboratorio, lo transformó en un elemento rectangular, en una distribución rectangular, que es mucho más fácil de analizar, ¿no? No solo porque tendríamos fácilmente de trabajar la zona de compresión mediante un bloque, sino también por la ubicación, ¿no es cierto?, de la resultante de la zona de compresión. Ese es el aporte de Whitney, ¿está bien? Entonces, ese aporte de Whitney es importantísimo y nos permite salvar, ¿no es cierto?, el modelo real, que es un modelo de parábola trunca, que naturalmente nos llevaría a trabajar con cálculo integral, ¿no es cierto?, para no solamente hallar el área, hallar el volumen y determinar el centroide de esa zona de compresión. Sin embargo, Whitney nos plantea una equivalencia. ¿Está bien? Muy bien. No sé si tienen alguna inquietud respecto a las 6 hipótesis de diseño en flexión, según el ACI. Por ejemplo, nosotros le podemos pedir, explíquenos de las 6. Le pedimos, fíjense, nunca le pedimos más de 3. Explíquenos 3 de las hipótesis básicas del diseño en flexión. Y los alumnos con las justas hacen 1 o 2. Ahí, por ahí, algunos, sobre todo las alumnas, son muy acuciosas en ese sentido, pueden hacer 3. Pero los chicos, difícil, ¿no? No sé por qué. ¿Ya? Pero fíjense, aquí tienen ustedes las 6 condiciones, ¿ya? Las 6 condiciones, de las cuales a lo más exageradamente podríamos pedirle 4. Jamás les hemos pedido 6. Normalmente le pedimos 3, ¿ya? Entonces, si usted no es capaz de entender esto, entonces yo creo que simplemente está tomando el curso como algo matemático. Y esto no es matemática, ¿ya? Esto es tratar de entender el diseño y la razón por qué lo hacemos y los fundamentos con las limitaciones que tiene el análisis de este caso, ¿ya? Muy bien, me gustaría saber si tienen alguna inquietud, alguna pregunta en estas hipótesis básicas. Señores.
Muy bien, lo doy por hecho entonces. Profesor, en Sí, el punto 6 y 5 se complementan, pero sí. va a explicar a continuación la Por distribución supuesto, rectangular. inmediatamente, sí. Lo que está proponiendo Winner es lo siguiente, te lo voy a aclarar. En el punto número 5 nos dice, señores, la zona comprimida tiene esta parábola, ¿cierto? Así, ¿ya? Esto es lo real, esto es laboratorio. Lo que hace Winner es lo siguiente, nos dice, y bueno, aquí lo estoy dibujando de manera grosera, ¿no? Pero Winner dice que vamos a tener una sección equivalente, ¿de acuerdo? Si esto es una distancia C, que es la fibra en compresión, hasta el eje neutro, esta distancia lo va a proponer como A. A es igual a beta por C, ¿ya? Esta distancia de aquí, había dicho que era 0.85 del F''C. Entonces va a considerar que este ancho de aquí va a ser 0.85 del F''C. Esa es la equivalencia que él plantea. Ahora, ¿cómo saca esto? Pues obviamente con mucho laboratorio, ¿no? Eso lo llevó a encontrar un valor de beta que va a ir cambiando. Desde un valor de 0.85, ya lo veremos hasta un valor mínimo, no menor, perdón, de 0.65, ¿ya? Entonces, esas son las condiciones. Que vamos a pasar a explicarlos inmediatamente, por supuesto, ¿no? Porque, como bien dice usted, son cuestiones complementarias. Entonces, esta es la obligatoriedad, ¿no es cierto? Y esta es la equivalencia que propone Witt. ¿Listo? Muy bien, señor. Vámonos entonces. Sí, dígame. Gracias, profesor. Ok, no hay problema. Muy bien, entonces vámonos entonces ahora, si ya estas hipótesis ya se han entendido, son explicables, está al alcance de ustedes, no hay nada aquí, digamos, que no hayamos estudiado. Tener una proporcionalidad lineal, eso lo sabemos perfectamente por matemática. ¿Qué cosa es una deformación unitaria? Conceptos de mecánica de materiales, ¿no es cierto? El módulo de Young, o sea, la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria, mecánica de materiales, ¿cierto? Todo eso estamos reconociendo. La capacidad de la tensión del concreto es nula. ¿Por qué? Porque naturalmente es muy baja, ¿de acuerdo? Hemos explicado cómo se llega a, digamos, a la sección de la parábola trunca hasta el elemento de falla, ¿cierto? Y naturalmente Whitney, que aparece como un salvador, ¿no? Para poner una alternativa. Fíjese que esa teoría data del 1700 y hasta ahorita nadie la ha cambiado. Por más matemática que haya, o sea, revoluciones con tecnología y todo, nadie la ha cambiado. Entonces vean la, digamos, la proyección que tiene esa transformación, ¿no? Así. Por eso es importante Winner, ¿ya? Por eso es importante. Muy bien, vamos entonces ahora a desarrollar la propuesta de Winner que nos va a servir, ¿no es cierto?, para proponer los elementos de relación para el diseño. ¿Listo? Bien, aquí lo tenemos entonces. Esto es lo que propone Winner, ¿no es cierto? Esto que está acá a la izquierda es la realidad del laboratorio, ¿de acuerdo? Aquí tenemos esta línea que marca la presencia del eje neutro en su etapa final de phi, ¿no? Que es la que vamos a analizar. Esto, como bien pone aquí, es la distribución real. En la zona inferior tenemos el acero, ¿no es cierto? El acero se encuentra aquí, no lo estamos dibujando, pero se encuentra al eje, ¿no es cierto? Y entonces el acero está siendo traccionado. La zona superior, ¿no es cierto?, está comprimida. La altura, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Esta C es distinta que esta de aquí. Esta C es mayúscula y esta es minúscula, ¿ya? Voy a ponerlo por este lado también. Esta distancia es la distancia al eje neutro, ¿ya? La C minúscula es la distancia de la fibra en compresión al eje neutro, ¿ya? Este es el eje neutro. Bueno, aquí se pone, pero de este lado también. Entonces, él propone esta equivalencia, ¿de acuerdo? Esta equivalencia. No dice que podemos trabajar con una sección rectangular, ¿de acuerdo? Esto visto, llamémosles así, digamos, en elevación. Pero si lo viéramos en isometría, en realidad esto es un poquito más grande. Vamos a tratar de dibujarlo en su verdadero valor. O sea, aquí en realidad esto sería de esta manera. ¿Ya? Así. ¿Y esto qué sería? Sería un bloque. ¿Está bien? Así. Eso sería lo real. ¿Por qué sería así?
Porque en realidad lo que yo tengo, si ustedes se dan cuenta, voy a tratar de dibujar aquí esto. Esta es mi zona comprimida, ¿está bien? Y está aquí abajo el acero traccionado, ¿no es cierto? Entonces, esta distancia, esta es la distancia C, minúscula, esta de aquí, ¿ya? La fibra de tracción es esta parte de acá arriba, ¿cierto? De compresión, perdón, y este es el eje neutro, ¿ya? Que es este eje de aquí, así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto no es una parábola trunco, o sea, una cara, esta es la cara, perdón, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí, pues obviamente es un bloque, ¿no? Es un bloque, ¿ya? Entonces, para nosotros trabajar este bloque es mucho más sencillo, ¿cierto? Es mucho más sencillo porque nos permite entonces reconocer este bloque y calcularlo de inmediato, fácilmente. ¿Y cuál es la profundidad? ¿Cuál sería esta distancia? A ver, si ustedes me ayudan. ¿Cuál sería esta profundidad? ¿Qué letra le pondríamos? Uy, ya se olvidaron, lo puse en la primera parte. Habíamos dicho ¿Beta? que es beta, no. C, tampoco. Habíamos dicho que si yo tengo una sección, ¿no? Hemos dicho rectangulares. A este le habíamos dado una altura h, ¿cierto? Y a este le habíamos dado una distancia de B, correcto. Exactamente. Este es B, profundidad. ¿De acuerdo? Yo tengo el acero acá. Y habíamos dicho otra cosa también adicional, que teníamos una distancia al eje de la varilla. A este le vamos a llamar peralte efectivo. Efectivo, sí, poquito más adelante, ¿ya? Nos estamos adelantando, pero vamos insertando algunos términos que vamos a usar. Bien, de tal manera entonces que ahora sí vamos a darle un poquito de sentido a lo que nos dice este señor. Whitney, ¿no es cierto?, nos dice que propone esta alternativa. ¿Cómo encontró esta alternativa? Ya les dije, mucho laboratorio, ¿cierto? Muchos ensayos, muchas pruebas, y encontró entonces la relación de esta altura. Esta altura que es A, ¿de acuerdo? Es A, esto se escribe como A minúscula, es el factor de el C minúscula, que vendría a ser la altura de la zona comprimida y el eje neutro, multiplicado por un factor beta 1, ¿de acuerdo? Este beta 1 es un coeficiente, ¿de acuerdo? Que toma el valor de 0.85. Entonces, vamos a colocar por aquí, beta 1 toma un valor de 0.85. Y claro, eso está relacionado, dice, si la resistencia, ¿no es cierto?, es menor que 280. Entonces, si el F'C, ¿no es cierto?, es menor o igual que 280 kilogramos por centímetro cuadrado, nosotros usaremos un factor de 0.85. De lo contrario, dice, si de lo contrario, beta, ¿no es cierto?, va a disminuir 0.05 por cada incremento, ¿no es cierto?, por cada incremento de 70 kilogramos por centímetro cuadrado. Quiere decir que si el F'C, vamos a ponerlo por aquí, si el F'C está entre 280, ¿cuál sería el siguiente? 350, ¿cierto? Si está en ese rango, entonces el beta 1 va a disminuir de ese 0.05. Por lo tanto, el factor será 0.80. Y en la siguiente, si el F'C se encontrara en un rango de 350, ¿cierto?, hasta 420, ¿cierto? ¿Cuánto sería el valor de beta 1? Pues sería un valor de 0.00, perdón, aquí hay un error, 0.75. 0,75. Sí, perfecto, gracias. Así es, de tal manera entonces que 0.75. Alguien dirá, bueno, oiga señor, pero acá se confunde, ¿no? Bueno, no se preocupe, podemos dejarle quitarle ese de aquí, ¿no? Le podemos quitar ese de ahí. A todo ponerle el qué. Ya está. Así, ¿no es cierto? Y claro, ¿esto hasta dónde se va a dar? Hasta un valor máximo, o sea, no puede disminuir el valor, aquí dice, hasta que llega a 0.65, ¿de acuerdo? Pero no puede disminuir ese valor. Entonces, el valor va a ir disminuyendo hasta que beta 1 sea
0.65. Y ya ahí para cualquier valor, ¿no? Para un valor F'C que tenemos 140 sería 560, ¿no es cierto? Para un F'C igual que 560, si no me equivoco, a ver si ustedes me corrigen. Sí, porque serían dos más, ¿no? 70, 65, 140, 560, ¿sí? Para un valor máximo. Entonces, para los F'C mayores de 560, el beta 1 ya va a ser simplemente 0.5, ¿de acuerdo? Claro, si usted se da cuenta, este señor, ¿no es cierto?, Whitney, ha ido preparando, ¿no es cierto?, concretos de distintas calidades, mire, ve, de distintas calidades, y encontró esa recurrencia, es decir, no había variación cuando trabajaba con concretos menores que 280, la variación encontró a partir de ahí hasta llegar a 560, supongo que 600, y ya de ahí constante, ¿no es cierto? Entonces se encontró los factores que nos permiten entonces, digamos, acomodar esta altura, porque recuerde usted que está encontrando un equivalente. Tomó como base 0.85 F'C y le faltaba la altura, sabiendo que la profundidad era la misma, ¿no? Aquí era B, como aquí también es B, ¿de acuerdo? Muy bien, eso es. Entonces, esa es la propuesta de laboratorio, eso es lo que encontró en términos de equivalencia. Y a partir de ahí, entonces, este señor va a hacer una cosa muy sencilla realmente. Si ustedes se dan cuenta y van a decir cómo lo hizo, o sea, de una manera tan elemental que solo necesitó el curso de estática para resolver esto, ¿sí? Me parece increíble. El diseño lo hizo solamente tomando el curso de estática, ¿sí? A ver, veamos qué es lo que propuso entonces. Bueno, esto de aquí lo vamos a hacer un poquito más adelante, por favor. O sea, esto es una continuación de lo que vimos anteriormente. Falla por tensión, falla por compresión y falla balanceada, ¿ya? Permítame regresar después ahí. Bien, vamos a ver lo que hizo este señor, ¿cierto? El punto de partida que consideró él es que establece la condición de equilibrio. Es decir, lo único que él hizo fue tomar en cuenta dos aspectos. La sumatoria de fuerzas horizontales y la sumatoria de momentos respecto a cualquier punto. Fíjese, eso fue todo lo que necesitó para resolver toda esta forma de diseñar. Bueno, reconocí entonces lo siguiente, veamos de este lado, vamos a irlo reconociendo. Entonces, aquí tenemos la sección real, ¿cierto? Perdón, esta es la sección ya convertida. Esta es la sección real, la tenemos la convertida, esta altura es A, ya sabemos de dónde sale el valor de A, ¿no es cierto? Eso significa que la carga, ¿no es cierto? La carga que representaría la compresión de este bloque, recuérdese que esto es un bloque, ¿ah? No es un área, es un bloque. Y claramente se identifica aquí. 0.85 F'C es la base, la altura es A y la profundidad es B. Ahí la tenemos, ¿ah? Ahí la tenemos, es un bloque. Entonces, y va a estar concentrada a una distancia de A medios. ¿Por qué? Porque la altura total es A. Por lo tanto, el centro de gravedad está a la mitad. Esta distancia, entonces, desde la parte superior será A medios. Y otra distancia que ya hemos especificado es la distancia entre la fibra de tracción, perdón, de compresión y el eje de tracción. ¿Cuál es el eje de tracción? Precisamente el eje del acero. Y a esa distancia le hemos llamado peralte efectivo, D. ¿De acuerdo? La base sigue siendo B, la altura de la sección es H, y la distancia, repito, de la fibra en compresión al eje de tracción es D. Por lo tanto, aquí tenemos que la distancia entre estas dos fuerzas, porque aquí tengo esta fuerza de compresión y aquí tengo una fuerza de tracción, esta distancia va a ser D, ¿no? Esta distancia D menos, ¿qué cosa? A medios, ¿de acuerdo? D menos A medios, ¿bien? Vamos a ir identificando esos elementos y los vamos a ir remarcando, ¿ya? Bien, entonces repito, aquí yo tengo una fuerza, que es la fuerza en compresión, y una fuerza en tracción, que es la parte inferior, ¿de acuerdo? Y la distancia entre estos dos elementos es D menos A medios. Ahora, la pregunta está, ¿y de dónde sale esta expresión? ¿Por qué digo que T es igual a, ¿no es cierto?, AS por FI? Pues eso es muy simple, ¿no es cierto? Yo sé que esfuerzo, a ver, mecánica material es básica. Esfuerzo, ¿qué cosa es? Fuerza sobre área, ¿de acuerdo? Fuerza es igual, perdón, esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Si el esfuerzo es el del acero, es Fs,
y alcanza su máximo valor en el FI, ¿no es cierto? Ahí se produce la falla. Entonces, este FI será igual a la fuerza. ¿Y quién es la fuerza? Es la tensión. ¿Y quién es el área? Es el área del acero. ¿Por qué es A sub S? Porque es el área del steel, ¿no? El acero en inglés, ¿cierto? A sub S. Y entonces, si usted de esta expresión despeja T, lo que va a obtener precisamente es el AS por el FI. ¿De acuerdo? Fíjense, todo lo que necesitamos. O sea, no necesitamos más cosas. O sea, aquí no hay nada nuevo. O sea, todo esto ya lo hemos estudiado, ¿no? Y claro, Wiener lo sabía, ¿ya? Entonces, la fuerza, repito, la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza de compresión dice, ¿no es cierto?, él, que si en esta condición de equilibrio, por sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto?, horizontales, por equilibrio, entonces C es igual a T, ¿no es cierto? Sí, así, por equilibrio, nada más. Entonces él plantea esto, ¿de acuerdo? Que C es igual a T. Por lo tanto, compara estas dos expresiones, que ya las hemos deducido, ¿cierto? Y entonces comienza aquí el detalle, ¿no? El arte comienza acá. Comienza a definir elementos para suprimir alguno de ellos, o sea, los va integrando, ¿no? Y denomina W como el índice de refuerzo. Detalle importantísimo, este valor de aquí, o sea, este símbolo, omega, siempre tienen que acordarse, lo van a requerir cada instante, ¿ya? El índice de refuerzo. ¿Y cómo los define? Bueno, el valor de A es simplemente despejándolo, ¿no? Aquí despeja el valor de A, que representa esta altura, precisamente, ¿no? Si usted se da cuenta, la altura, que es la zona de compresión comprimida, estará determinada por el valor del acero, por el FI, entre 0.85, el F'C por B. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que si yo tuviera un acero, o sea, tentativamente le pusiera un acero, podría definir, ¿no? Podría definirme la altura de la zona de compresión. ¿Se da cuenta? Entonces hay una relación entre la geometría, ojo con esto, entre la geometría de la zona comprimida y el área del acero que he colocado. ¿De acuerdo? Aquí plantea él ahí, muy bien, que existe una relación entre la longitud, ¿no es cierto?, la altura de la zona comprimida y el área del acero. Fíjense lo importante de eso. Luego, entonces, señala que el índice de refuerzo es esto de aquí. ¿Cómo se llamaba esto? A ver, si se acuerdan, ya lo expliqué anteriormente. ¿Cómo se llama este Cuantía error? requerida. Correcto. En general, cuantía requerida, ¿cierto? Cuantía requerida. Muy bien. Entonces, ¿sí? Él añade este índice de refuerzo y le llama omega, que es cuantía requerida por el FI, que lo conocemos, 4200 para el acero grado 60, y entre el F'C, que representa entonces la capacidad del concreto a los 28 días. ¿No? Bien, con esa información entonces, y añadiendo que la cuantía requerida es el área del acero respecto del área, ¿no es cierto?, real de la sección, porque recuerde usted que se ha agrietado esta parte. Si se ha agrietado esta parte, ya no la toma en cuenta, este es el área efectiva, la base por el peralte efectivo, entonces a eso le llama cuantía. Entonces ya con esto, ya es, lo demás es un poco de artificio. Ordenar los elementos, ¿de acuerdo? Ordenar los elementos, los ordena de esta manera, ¿sí? Y aquí, entonces, plantea la segunda condición, que la voy a llevar rápidamente, ¿sí? Perdón. En la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Plantea sumatoria de momentos respecto a cualquier punto, o sea, respecto a un extremo. El momento, que es el momento nominal, un segundo, vamos a tener que regresar aquí. Plantea el momento respecto a este punto de aquí, ¿y qué tendríamos? Que el momento sería C por esta distancia, ¿no es cierto? Repito, si tomo un momento respecto a este punto, sería C por esta distancia. O puede plantear el momento respecto a este punto de aquí, ¿no? Esta línea. Entonces tendríamos T por esta distancia, ¿de acuerdo? Entonces el momento, que es la capacidad nominal de la sección, ¿está bien? Recuerde usted que solamente existen estas dos fuerzas en esta sección, puede ser tomado de dos maneras. El momento, entonces, que llamamos momento nominal, puede ser tomado como T por D menos A medios o C por D menos A medios, que sería el momento aquí, ¿de acuerdo? Entonces,
Es lo que nos hace este señor. Aquí entonces el momento nominal, repito, es C por esta distancia o T por esta distancia. Entonces si reemplazamos uno de ellos, cualquiera de los dos, ¿qué vamos a encontrar? En este caso, ¿qué hemos reemplazado? Bueno, hemos reemplazado C. 0.85 del F'C por B por A, por D menos A medios, ¿cierto? O el T, que vendría a ser AS por FI, ¿cierto? En ambos casos es el mismo. Entonces, vamos a reemplazar este valor de A con un valor de WD entre 0.85 y lo que encontramos es esta expresión. Esta expresión que entonces es la capacidad nominal del momento interno en una sección rectangular. Recuerden que estamos trabajando con una sección rectangular. Entonces, relaciona el momento nominal con las características físicas y de los materiales que se han empleado. Por ejemplo, el ancho de la sección, el peralte efectivo, el índice de refuerzo, el F'C, 1 menos 0,59 índice de refuerzo. Pero como nosotros queremos llegar y relacionar, recuerde usted, cuál era nuestra premisa en el diseño por resistencia, que si nos lo dejan para momentos, tenemos que phi por mn tiene que ser mayor o igual que mu, ¿cierto? Siendo estas las cargas externas, ¿cierto? Y esta es la capacidad interna, ¿está bien? Entonces está a punto de encontrar la relación. ¿Qué es lo que necesita esta expresión? Recuerde que esta expresión ha salido de la sección, simplemente tomando un momento nominal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le añade el valor de phi a ambos términos, así, le añade. ¿Y qué es lo que encuentra? Del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, encuentra a mu. Y del lado derecho encuentra todos los parámetros que ha ido utilizando para, ¿no es cierto?, relacionar la sección. Bien, y finalmente entonces aquí tenemos, aquí tenemos entonces la expresión que nos va a permitir precisamente relacionar esto de aquí. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nosotros vamos a cumplir esto en su condición como mínimo. O sea, como mínimo, ¿qué debe suceder? Que phi mn debe ser igual a mu. ¿De acuerdo? Así. Entonces, ¿qué vamos a tener por este lado? Nosotros vamos a tener aquí la carga externa, ¿cierto? Y aquí, ¿qué vamos a tener? Fíjense, ¿esto qué cosa es? Todo esto de aquí. ¿Qué cosa es esto? Esto es el momento nominal, ¿no es cierto? Y aquí usted tiene a phi. Entonces, habremos encontrado este requisito que nos pide la norma con esta concepción que plantea Will. ¿De acuerdo? ¿Señores, preguntas? Muy bien. Esta expresión de aquí se la van a tener que aprender, ¿ya? No que otra alternativa. Pero si la pueden deducir, buena hora, ¿cierto? Aquí, bueno, ya no voy a revisar, pero esta expresión se puede deducir, ¿no? Porque hacer sumatoria de fuerzas horizontales y hallar momentos no debería ser nada de lo extraordinario. El detalle está en cómo se acomoda la expresión para llegar a esto de aquí, ¿sí? Sí, había una pregunta, por favor, adelante. Al principio señaló que cuantía requerida era el área del acero entre el área de la sección, pero vi que puso B Sí. por D, entonces sería el área de la sección efectiva, ¿verdad? Correctamente. Pero al Sí. hacer el acero requerido, usted puso que cuantía requerida iba a ser multiplicado por B por D. Entonces, el acero requerido vendría a ser simplemente el área del acero. No, a ver. Yo puse primero que esto de aquí era una relación, ¿no es cierto?, entre el área del acero, ¿bien?, entre el área de la sección. Pero claro, todavía no le podía decir que esto era efectivo. ¿Está bien? Entonces la cuantía requerida va a ser el área del acero. ¿Cómo le llamamos al área del acero? Le llamamos A sub S. ¿A quién denominamos área de sección efectiva? B por D. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo despejo A de S, que es lo que me interesa, entonces voy a multiplicar la cuantía requerida por B y por D. Entonces, para hallar el área, aquí ahora vamos a resolver esto. Entonces, para hallar el área, por ejemplo, en este caso, yo no puedo hallar con esta expresión de aquí, no puedo hallar el área de esto de acá, ¿no es cierto? No lo puedo hallar. ¿Qué es lo que voy a hallar con esta expresión?
con esta expresión, porque aquí se va a formar una ecuación de segundo grado. Lo que voy a encontrar con esta aplicación, ¿no es cierto?, es una ecuación de segundo grado donde voy a determinar el valor del índice de refuerzo. Eso es lo que voy a hallar. ¿Está bien? Y Winnie ha relacionado, ¿qué cosa? La cuantía requerida con el omega, ¿cierto? Habíamos dicho anteriormente que omega era igual a ¿qué cosa? La cuantía requerida por el FI sobre el F', ¿cierto? Entonces, observe usted, si es que nosotros encontramos el omega, ¿de acuerdo? Si encontramos a partir de esta expresión, fíjense, la carga externa la va a dar la condición externa, es decir, las cargas que existen, el momento máximo que usted tenga, amplificado. Este de aquí, este valor de aquí es 0.9. El F', le van a dar como dato. B lo va a tener usted. D también. Lo que no tiene es omega. Por lo tanto, aquí en esta expresión, lo que usted va a calcular es el índice de refuerzo. Si tiene el índice de refuerzo, va a poder calcular la cuantía requerida. ¿Por qué? Porque la cuantía requerida va a ser el omega, aquí está, por el F', sobre el FI. Y una vez que calcule, ¿no es cierto?, si calcula la cuantía requerida, al multiplicarla por B y por D, le va a dar el A0 y usted lo va a poder llevar a una varilla específica, ¿no? Por ejemplo, 3 cuartos. Así, ¿ya? Ese va a ser el objetivo de nuestras siguientes clases. Bien, señores, no sé si... Gracias. ¿Ya? Ok, yo sé que esto todavía está en el limbo, es decir, ya tenemos aquí un ejercicio preparado, ¿no?, para resolverlo, pero lamentablemente ya se nos acaba el tiempo y no quisiera dejarles este ejercicio a la mitad. Lo haremos a la siguiente clase, no se preocupen, ¿no? Yo prefiero haberme demorado todo lo necesario en la parte teórica, ¿está bien? Sin embargo, esta aplicación numérica es sencilla, es fácil. Yo sé que ustedes están preparados matemáticamente hablando para resolver esto sin mayor inconveniente. Pero lo que no debemos de saber, ¿no es cierto?, es manejar a Whitney. ¿Está bien? Esto, como lo he dicho hace un momento, yo pienso que un alumno de concreto armado debe pasar sabiendo y reconociendo a Whitney, no solo por el aporte, sino cómo lo hace, porque lo hace de una manera sencilla. Simplemente sumatoria de fuerzas horizontales y dos respecto a un punto específico. Y con eso construye esta expresión. Sí, le escucho. Creo que había una pregunta, ¿o no? Muy bien, señores. Nadie habló, profe. Ya, se escuchó un... ya, no hay problema. Muy bien, señores. Espero que haya podido ayudarles un poquito a entender este tema. Yo sé que todavía está un poco duro. Esta información está en el aula virtual. Yo les pido, por favor, que lo revisen para que en la siguiente clase ya lo tengamos un poquito más claro. Y si hubiera alguna duda, está bien. Si hubiera alguna duda, pues comenzando la clase, preguntemos, ¿no es cierto?, para que los ejercicios que resolvamos tengan sentido. O sea, no solo sean resultados numéricos, matemáticos, no es la idea, ¿ya?, sino que tengan sentido. Tenga el arraigo, el soporte de una literatura. Que usted sea capaz, ¿no es cierto?, de sustentar un resultado argumentando, ¿no es cierto?, nociones que fundamenten. Es decir, ¿qué es lo que tenemos como fundamento? Las hipótesis, la propuesta de Whitney, los estados, digamos, elástico agrietado, no agrietado, en fin, todo eso es soporte de la parte numérica, ¿de acuerdo? Y vamos a verlo también al revés. Es decir, cuando encontremos un resultado, voy a preguntar, ¿en qué estado nos encontramos? ¿En el estado elástico no agrietado? ¿En el estado elástico agrietado? ¿O ya estamos en el estado de rotura? ¿No? Así. Viceversa. Es decir, no solamente es tener un resultado, sino preguntarse, ¿en qué estado nos encontramos? ¿Ya? Claramente ustedes pueden darse cuenta que uno de esos estados es el que tiene mayor tiempo de exposición para esta sección. ¿Cuál de ellos es? ¿Cuál de esos estados es muy corto? ¿Cuál de ellos es muy largo? A ver si logran captar la idea. El más corto es el no agrietado y el más largo es el agrietado. Así es, el elástico agrietado, ¿ya? El estado elástico agrietado es el más largo, ¿no? Y el más corto es el estado elástico no agrietado. Es cierto, porque en realidad inmediatamente el elemento, a pesar que tiene solamente su peso propio, se expone, o sea, se le retira el encofrado, automáticamente, ¿no?, la zona, digamos,
va a pasar a que trabaje el acero. Si no, no tendría razón del acero, ¿no? ¿Qué va a hacer ahí durmiendo, no? No, en realidad se le despierta inmediatamente, ¿no? Así, ¿ya? Y vamos a aprender a calcular ese FCT, ¿no? Que tiene que ser menor o igual al FR. El FR lo vamos a aprender a calcular, no se preocupen, ¿ya? Muy bien, señores, Ah, eso sería profe, todo. Sí. disculpe, una última consulta. Recuerdo que puso en la pizarra que estamos calculando el MN asumiendo que es igual al MU, pero anteriormente colocó que el MN tenía que ser mayor o igual al MU. Entonces, Sí, sí, ¿aún faltan aquí. condiciones para analizar el acero requerido? No, estamos diciendo que el phi mn tiene que ser mayor o igual, ¿cierto? Tiene que ser mayor o igual. Ahora, ¿qué le estamos poniendo aquí? La condición crítica. O sea, aquí estamos diciendo que por lo menos tiene que ser igual, ¿cierto? Por lo menos, es la condición crítica. Es decir, si es mayor que eso, en buena hora. Pero aquí estamos indicando con esa igualdad que por lo menos tiene que ser igual, ¿no? Entonces, si fuera menor que, ya estaríamos incumpliendo, ¿cierto? Tiene que ser, por eso que la norma nos dice que es mayor o igual, ¿ya? Y vamos a ver que siempre vamos a poner mayor o igual, en realidad. Porque nosotros encontramos, fíjese, ¿a qué me refiero con esto? Cuando encontramos este resultado igual, vamos a encontrar finalmente un acero, ¿no? Por ejemplo, como dijimos, 8 centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Cuando yo coloque el acero, a menos que tenga, pues, o sea, como dije, a menos que coloquemos 4 varillas de 5 octavos, que nos da exactamente 8 centímetros, podría colocar 3 varillas de 3 cuartos y podría ser que eso dé más que el acero requerido, ¿no es cierto? Entonces le estamos colocando más acero. ¿Y qué sucede cuando hago esto? Se cumple esta relación mayor-igual, pero estoy partiendo de un mínimo que sea por lo menos igual, ¿ya? Por eso, entonces normalmente nosotros vamos a buscar este acero requerido, ¿no es cierto?, en su condición crítica, es decir, igual. Pero, si ustedes se van dando cuenta, el acero que colocamos siempre es un poquito más, y eso nos da como resultado esta relación que se cumple. ¿Mejor? Ingeniero, Sí, gracias. Dígame, María Fernanda. disculpe, ¿podría repetir exactamente a lo que se refiere con interno y externo? Sí, Esas claro que sí. notaciones, por favor. Ya, correcto. Mire, aquí cuando planteamos esta relación de igualdad, de desigualdad, perdón, decimos que el MU son las cargas externas. ¿Está bien? Es Profesor, decir, disculpe, no está compartiendo nada. perdón. Vamos a entonces un ratito. Ya, supongo que se ve ahí, ¿ya? Ya, ok. Sí. Aquí, correcto. Cuando digo MU y digo externo, es que estas cargas, o sea, este valor de acá, el momento último, corresponden a las cargas actuantes, ¿no es cierto? Y lógicamente vamos a sacarlo de un diagrama de momento flector, un diagrama de momento flector de carga muerta, un momento flector de carga viva y así sucesivamente. Y entonces nosotros, como usted recuerde, hemos hecho combinaciones, ¿no es cierto? Y de las combinaciones, que son 5, en realidad son 11, pero vamos a comenzar con 5. Esas 5, de las 5 tomamos la mayor, ¿de acuerdo? Y eso representará este valor. ¿Y qué cosa es esta parte interna? Es la reacción interna, la capacidad de reacción del elemento. ¿Y qué cosa vamos a calcular de esa capacidad interna? Vamos a encontrar el índice de refuerzo, ¿de acuerdo? El índice de refuerzo. ¿Para qué? Para relacionarlo con la cuantía requerida y luego relacionarlo con el acero, y entonces ahí habremos cumplido con esta relación, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir explicando esto, no se preocupen con los ejercicios, ¿sí? Bien, creo que tenemos alguna otra inquietud. Profe, disculpe. Sería, Ya, ok, sí. profe, ¿sería posible que en las siguientes clases usted pueda cambiar el puntero del mapa? Porque no se ve cuando indica algo así. O sea, Ya, ponerle a ver. otro color. Un Porque ratito, parece que no se ve. A ver, ¿esto de aquí se ve? ¿Esto sí se ve? Sí, sí se puede creo, ver. Ya. Entonces vamos a usar de manera sostenida esto. Claro, parece que no se ve el cursor, ¿no?
el cursor no se ve, pero esto sí se ve, ¿sí? Claro, cuando selecciona algún plumón, un color, desaparece el mouse y solo lo podemos ver cuando dibuja. Ah, ya. Entonces vamos a usar de manera sostenida esta linternita. Ya, está bien, ok, está bien. Bien, ahí nos quedamos, señores. Ya la próxima clase, el próximo lunes entonces, previa revisión de esto, yo les pido por favor que también lo revisen en el aula virtual. Bueno, entraremos a la siguiente parte que representa nuestro primer ejercicio, ¿no? Si alguien puede intentarlo, por favor, aquí yo les doy libertad para que puedan intentarlo, ¿de acuerdo? Hay uno, y aquí vamos a seguir avanzando. Lean, por favor, esta información que hay aquí. Hay para hacer ejercicios, pero todavía eso no los hagan, ¿de acuerdo? Y ya con eso completaríamos la primera parte, ¿ya? Pero, debemos terminar primero esto y por lo menos hacer un ejercicio y ya compenetrarnos con la filosofía que nos plantea Whitney a través de su propuesta. Muy bien, señores, eso sería todo. Les agradezco por su participación. Cualquier inquietud respecto a compartir, es decir, que se vea o no se vea, avísemelo, por favor. Sí, yo veo que aquí, bueno, dice, no sé si está compartiendo algo. Sí, pues, lamentablemente no me permite. No, profe, era yo. Tenía mala señal de internet. Bueno, ya, perfecto. Bien. Entonces, nos vemos la próxima clase. Gracias a todos. Vamos a cerrar la grabación. Bien, han participado 33 alumnos, ¿sí? De igual manera, buen fin de semana, señores. Cuídense mucho. No salgan, señores, a cuidarse. Hasta el momento son los sobrevivientes, así que parece que la están haciendo bien. Así que sigan así, a cuidarse, ¿ya? Buen fin de semana.